All of us have challenges to our faith. Todos pasamos por ciertas pruebas en nuestra fe. For example, for me, Yo, por ejemplo, often when I fail God, yo cuando a veces le fallo a Dios, it's hard for me to really believe that He wants to forgive me. a mí me cuesta creer que Él quiere perdonarme. Many times He's asked me to turn to a passage found in John 14:9, Y muchas veces el Señor me dirige al capítulo de Juan 14:9, where Jesus is speaking to His disciple Philip. en donde Jesús está hablando con su discípulo Felipe. And he asks Philip this question, "What, Philip? After all this time, you still don't know me?" En donde en este versículo Jesús le está preguntando a su discípulo, ¿qué pasa, Felipe? Después de todo este tiempo, ¿todavía no puedes creer en mí? It always makes me smile. A mí este versículo me hace sonreír mucho. You remember, disciple Philip had spent 3 years with Jesus. Y es que recordemos, el discípulo Felipe ya había pasado 3 años con Jesús. And one time, on one day, Jesus turned to Philip after speaking to a huge crowd and said, "How are we going to feed these hungry people?" En una de estas ocasiones, Jesús acababa de hablar con una gran multitud cuando voltea a ver a Felipe y le pregunta, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? And then Jesus proceeded to multiply food so they all had enough to eat. Fue después que Jesús multiplicó los alimentos para que toda la gente pudiera alimentarse. With his own eyes, Philip had seen Jesus walk on water, Con sus propios ojos, Felipe había visto cómo Jesús caminaba sobre el agua. speak to a storm, and it immediately stopped, Felipe miró cuando Jesús le habló a la tormenta y se detuvo. and heal a lame man so he could get up and walk, Miró cuando le dio palabra a un hombre cojo y se levantó y caminó. heal people with leprosy. Miró a cómo sanaba gente que tenía lepra. And just a few days before this, he had seen Jesus command Lazarus, their friend, to come back from the dead. Y poquitos días de eso también había visto cómo le ordenó a Lázaro que saliera de entre los muertos. And, and then when they were gathering together now, Jesus was talking to his disciples and said, "You know what? I'm going to die." Pero ya ahí, después de todo esto, reunido con sus discípulos, les dijo que él iba a They're fallecer, going to kill me. que lo iban a matar, asesinar. Which didn't make sense because he had so much power. Lo cual no tenía sentido porque él tenía tanto poder. But then Jesus got on his knees rather, and he washed Philip's feet. Pero fue entonces que Jesús se puso de rodillas y empezó a lavarle los pies a Felipe. And then he told all the disciples, "I'm the way, the truth, and the life. Y le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. And the only way that you can go to the Father is through me." Y el único camino hacia el Padre es a través de mí, dijo Jesús. And then Philip asked that question. He asked the question of Jesus. He said, "Lord, just show us the Father. We want to see the Father." Fue entonces que Felipe le dijo a Jesús, Señor, solo muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. And this bothered Jesus. And that's when he asked him the question, "What, Philip, after all this time, you still don't know me?" Y eso le molestó mucho a Jesús y por eso le preguntó a Felipe, Felipe, ¿me llevas conociendo todo este tiempo y me haces esa pregunta? And then Jesus said, "Look, I only do what the Father is doing. Jesús le respondió, mira, yo hago lo que lo que Dios me dice que haga. The Father and I are one." Porque el Padre y yo somos uno, dijo And Jesús. then he gave these provocative statements. He said, "If you are in me, Y fue entonces que también dio estas oraciones muy provocadoras. Dijo que si estás en mí, if you Jesús, believe in me, si crees en mí, you will do the same works that I am doing. tú vas a hacer las mismas obras que yo he hecho. And you ask anything in my name, and I'm going to give it to you. I'm going to do it for you." Y cuando pidas algo en mi nombre, dijo Jesús, yo lo voy a hacer. Jesus was trying to provoke in Philip a deeper understanding of who God really was. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era provocar dentro de Felipe ese conocimiento de quién es Dios verdaderamente. But I think it's only fair to talk a little bit about what Philip was going through. Pero creo que es importante que hablemos un poco acerca de lo que estaba pasando acerca de Felipe. Philip was a Jewish man, Porque Felipe era un hombre judío and all of his life he had been taught certain things. y toda su vida él se le había educado de cierta manera. He had been taught that there is one God, Se le había enseñado que solo hay un Dios, the God Yahweh. el Dios Yahvé.
And that their belief, the Jewish belief of God, Y las creencias judías acerca de Dios was the only true belief. era la única verdad que ellos conocían. Everybody else had got it wrong. Y que todos los demás estaban equivocados. The Gentiles, the Romans, they had a bunch of gods. Los gentiles, los romanos tenían muchos dioses. But the Old Testament belief of God was a single God, Yahweh. Pero en el Antiguo Testamento solo había un Dios que era Yahvé. And then we find out that there was, in the Old Testament, there was discussion about a Messiah. Pero en todo este Antiguo Testamento había una descripción acerca de un Mesías Who would come and deliver them from the oppression and the burdens of the Romans and these Gentile dogs. Este Mesías que nos iba a libertar de la opresión de los romanos y de los gentiles y de toda esta maldad. This is predicted all throughout the Old Testament, but they thought he would come as a prophet. Y todo esto se predijo durante el Antiguo Testamento, pero los judíos creían que él iba a llegar como un gran profeta. The Jews believed a man was a man and God was God. Los judíos creían que el hombre era hombre y que Dios es Dios. But then Jesus comes and then he fuses his divine nature with human flesh. Pero es entonces que Jesús aparece y combina toda esta humanidad, su carne humana con la divinidad de Dios. But he says that the Father, God, Yahweh, and I are one. Y luego dice cosas como Dios Padre, Yahvé y yo somos uno, decía Jesús. And when you see me, you see the Father. Y cuando me ves a mí, ves al Padre, él And why decía. do you even ask these questions, Philip, after you've been with me for 3 years? ¿Y por qué estás haciendo estas preguntas, Felipe, cuando ya por 3 años has estado conmigo? Do you understand? This was a major radical change in their way of thinking. Este fue un momento de un cambio bien radical en la manera de pensar de él. And it's a mystery that really you have to accept in faith. Y ese es como un misterio de esos que se tienen que aceptar en fe. The incarnation, that God could be man and man could be God, it's just, you can't get your head around it. It's too hard to understand with our intellect alone. Y es que la verdad, esto de la encarnación, donde Jesucristo es Dios, pero también es hombre, es algo que mental e intelectualmente es difícil de comprender. It takes humility to understand La this. verdad que hay que ser humildes para entender este misterio. And an openness to truth. Y la verdad, al mismo tiempo, tenemos que estar abiertos a recibir esta verdad. To understand God, that He's come to us in a way that we didn't anticipate. De entender que Dios vino a nosotros de una manera que no anticipábamos. Jesus came to radically change their beliefs. Porque así vemos cómo Jesús vino a radicalmente cambiar todo su sistema de pensamiento y And creencias. their understanding of who God really was. Ese entendido que ya tenían los judíos de quién era Dios. And if their heart was open to really want to know God, Pero tenían que abrir su corazón para entender quién es Dios realmente. then the Holy Spirit would enlighten our hearts Y esperar cómo el Espíritu Santo iba a venir a traer luz a sus corazones. so we could understand the incarnation of Jesus. Porque es así cuando nosotros vamos a poder entender la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Do you understand? This is why Jesus said, look, I haven't come to bring peace, but the sword. Y es ahí también donde empezamos a entender cuando dijo Jesús, yo no vine a traer paz, sino vine a traer espada. That I am the stone that many are going to trip over. También dijo, yo soy la roca, la piedra angular en la que muchos se van a tropezar. But if we have an open heart Pero si nosotros tomamos esto con un corazón abierto and humility, y siendo personas humildes, then we can receive in faith truth that is given to us by God. y es entonces que empezamos a recibir esta verdad que nos da Dios. And this truth can change our being. Y es una verdad que cuando la tomamos empieza a transformar nuestro ser entero. And this is what God wants. Y eso es justamente lo que Dios quiere. And today He's saying, your truth doesn't necessarily mean the truth. Entonces lo que Dios quiere que tú sepas es que tu verdad no necesariamente tiene que ser la verdad. God takes great delight in confounding the wise
and giving his truth to the simple. Y es que hay que entender que a Dios se deleita confundiendo a los que se creen muy sabiondos, pero dándoles la verdad a las personas que son humildes de corazón. And he really pushed Philip. Y él en verdad que empezó a empujarle los botones a Felipe. He could say, well, yeah, I know it's hard for you to understand, and, don't worry about it. Porque Jesús le pudo haber dicho, Felipe, pues yo sé que esto es difícil para ti que lo entiendas, pero no te preocupes. No, he said, you must believe. Pero no fue eso lo que le dijo, no, tienes que entender. The truth is the truth, and you must accept it. Que esta es la verdad y tienes que aprender a aceptarla. Even though it's different than everything you've been taught. Aunque quizá va a ser bien diferente a todo esto que tú has aprendido antes. In time you will understand that the truth is the truth. Pero ya con el tiempo tú vas a entender que la verdad es la verdad. But open your heart and receive. Pero para esto tienes que abrir tu corazón y empezar a recibirlo. Well, the same thing he was telling Philip so many years ago. Y bueno, esa misma verdad que Jesús le dijo a Felipe hace tantos años, He is telling us today. ahora te la está diciendo a ti el día de hoy. Over and over he tells me, what, Philip? After all these years, you still don't know me? Porque yo le confieso que con el paso de los tiempos, Dios me dice a mí, ¿qué pasa, Felipe? Después de todos estos años me sigues preguntando? God is asking all of us to keep an open heart, Y es que Dios a todos nos está preguntando que tenemos que tener un corazón abierto, to be humble, para tener un corazón humilde también, and to recognize that his ways are radical, y entender que los caminos de Dios son caminos bien radicales. and that they're not like man's ways of thinking. Y que no son como los caminos y las maneras en que un ser humano piensa. And I hope that these words will sink into our hearts today, Y yo espero que usted pueda tomar todas estas palabras en su corazón. so that we can stay on the pathway to truth Porque es así que podemos seguir ese camino de la verdad de Dios. until we come to be in his arms of love. Hasta el momento en que podamos llegar a aquel lugar de sus brazos de amor. Que Dios le bendiga.